Se abre la sesión del acto solemne de apertura del curso académico 2020-2021. El señor rector magnífico puede proceder a la ordenación de la sesión. Gracias, presidenta. Buenos días. Tradicionalmente, iniciaríamos este acto con la lectura de la memoria académica del curso anterior por parte del secretario general de la Universidad de La Rioja. Dadas las especiales circunstancias de este año y en aras de la brevedad de este acto, se suprime dicha lectura. La memoria académica está a su disposición en la página web de la universidad. Cedo la palabra al catedrático de Botánica, doctor don Javier Martínez Abaigar, para pronunciar la lección inaugural del curso 2020-2021, que versará sobre musgos liliputienses jugando sus cartas. Gracias, rector. Cuando el rector me propuso impartir esta lección inaugural en este curso tan atípico, nunca pude imaginar que tendría el éxito que estoy teniendo incluso antes de comenzar. Hasta el Gobierno de España ha contraprogramado este acto, convocando, al parecer, no sé si se celebrará en el último momento, un Consejo de Ministros extraordinario. Evidentemente no hemos venido aquí con la flota a luchar contra tan poderosos rivales, pero estaré encantado de cualquier tipo de audiencia que podamos conseguir en Internet. Como ha dicho el rector, mi lección se titula Musgos liliputienses jugando sus cartas. Y es que esta es la historia de los musgos, unas plantas de tamaño liliputiense si las comparamos con los grandes árboles de nuestros bosques. Y también es la historia de cómo se las han arreglado en la naturaleza para sobrevivir. Y esta es Musguita, que nos ayudará a descubrir los secretos de sus congéneres. Está corriendo aquí, pero no hay. Ahí corre. Bien, me habían hablado hace unos minutos de algo así como el fantasma del Quintiliano. Bueno, pues es verdad. No se ha visto toda, ni la carátula ni nada, ¿no? Ahí está. ¿Verdad? Muy bien. Gracias, Eugenio. Bien. Bueno, pues como decía, la lección se titula Musgos liliputienses jugando sus cartas. Y esta es la historia de los musgos, que como ven tienen una escala de tamaño bastante liliputienses y las podemos comparar con otras plantas como los grandes árboles, las grandes secuoyas de las montañas rocosas. Y también pues, es la historia de cómo
los musgos han tenido que sobrevivir en la naturaleza, siendo lo pequeñitos que son. Y esta les decía que esta es Musguita, que es la hermana de Musguito. Musguito es un muñeco que se inventaron unas colegas venezolanas para hacer una campaña de educación ambiental en su país hace unos 15 años para proteger los musgos andinos de una recolección abusiva e ilegal que sufren desde siempre. Si observamos la evolución de las plantas en un diagrama de árbol, los musgos representan una de las 3 líneas evolutivas de los briófitos, un grupo que engloba también a las hepáticas y a los entocerotas, 2 tipos de plantas prácticamente desconocidos para el gran público. Todos los briófitos tienen, y por tanto los musgos también, se caracterizan por un tipo de ciclo vital exclusivo, en el que alternan primero un gametófito, que es la parte verde y más llamativa del musgo, del ciclo vital, y se encarga de hacer la fotosíntesis y crecer. Y con este alterna un esporófito que curiosamente crece sobre el gametófito. El gametófito está compuesto por unos tallitos donde se insertan unas hojas diminutas y también se insertan rizoides para anclarse al sustrato. Las hojas tienen una gran diversidad de formas y este es uno de los caracteres más importantes que utilizamos para diferenciar las distintas especies. Todos estos órganos propios de los briófitos, los tallitos, las hojitas, tienen una estructura mucho más sencilla que los órganos análogos, raíces, tallos y hojas de las llamadas plantas superiores, que son los helechos, las gimnospermas y las angiospermas. Por ejemplo, las hojas de los musgos están constituidas por una sola capa de células mayoritariamente, en contraposición a las verdaderas hojas de las plantas superiores que tienen varias capas y además distintas funciones en cada capa. Volviendo al ciclo vital, cuando llega el momento de la reproducción sexual, el gametófito, y de ahí su nombre, produce gametos. Un gameto masculino y otro femenino se fusionan en un cigoto, a partir del cual se desarrolla el esporófito sobre el propio gametófito. Y también hay que decir que se desarrolla a expensas del gametófito, ya que el esporófito apenas es fotosintético. Cada esporófito está constituido por una cápsula que produce miles de esporas. Y cada espora originará un nuevo gametófito completando de esta manera el ciclo vital. Los musgos son clave para entender la evolución de las plantas y representan un nivel intermedio evolutivo entre las algas y las plantas superiores. Especialmente, los musgos son clave en la conquista del medio terrestre, un hecho crucial para comprender nuestra propia evolución, ya que nunca hubiera habido animales en tierra firme si no hubieran existido antes las plantas. ¿Cómo ocurrió esta conquista del medio terrestre? La vida surgió en el agua hace unos 3.800 millones de años, solo unos 800 millones después de la formación de nuestro planeta. Y los organismos vegetales más primitivos fueron cianobacterias y algas. Pero resulta sorprendente que la colonización del medio terrestre tuviera que esperar 4 veces más ese tiempo, hasta el periodo ordovícico, hace tan solo 450 millones de años. ¿Por qué este retraso? Pues sencillamente porque el medio terrestre era terriblemente inhóspito para la vida, debido a varias razones: la escasez de agua en comparación con el primigenio medio acuático, la enorme cantidad de radiación solar que implicaba que también llevaba incluida unos grandes niveles de radiación ultravioleta, las grandes fluctuaciones de temperatura que implicaban el riesgo de sufrir tanto calor como frío extremos, la gran concentración de oxígeno en el aire que provocaba unas fáciles oxidaciones de las biomoléculas y la gravedad que dificultaba el crecimiento vertical de las plantas, ya que éstas carecían en el medio acuático de un esqueleto que las soportase como plantas erectas. En estas condiciones tan duras, las primeras formas de vida en hacer la transición entre el medio acuático al terrestre serían cianobacterias también y algas. Estos organismos constituyeron las primeras llamadas costras biológicas sobre las rocas ordovícicas, junto también con hongos y líquenes. Es entonces cuando surgieron evolutivamente los briófitos y entre ellos los musgos, que contribuyeron decisivamente a la conquista de la tierra firme.
Para colonizar un ambiente tan desfavorable, los musgos combinaron diversos mecanismos, precisamente las cartas que les habría repartido la evolución. Estos mecanismos son, entre otros, la capacidad de reparación del ADN posiblemente dañado por la radiación ultravioleta, la síntesis de moléculas multifuncionales, como los compuestos fenólicos, que pueden actuar a la vez como antioxidantes, absorbentes de radiación ultravioleta e incluso disuasores para evitar el consumo por los animales primitivos. Curiosamente, los compuestos fenólicos de tipo antociano, también como albino, pueden proporcionar cierto color a algunas especies. Otro de los mecanismos es una inusual tolerancia a los factores adversos, especialmente a la desecación, lo que les permite hidratarse y deshidratarse repetidamente sin apenas sufrir daño fisiológico. Y por primera vez en la evolución, los musgos produjeron embriones, nuevas plantas protegidas por la planta parental, lo que aumenta la supervivencia de las sucesivas generaciones. Además, la simplicidad estructural de los musgos hace que su crecimiento sea barato en términos energéticos, por lo que resultan, como este caballero tan conocido, plantas austeras, con mínimas necesidades. Pero, siempre tiene que haber un pero, esa misma simplicidad estructural conlleva la carencia de sistemas eficientes para absorber agua del medio y especialmente para transportarla dentro del cuerpo y no perderla. Esto limita drásticamente tanto el tamaño de los musgos como su competitividad ecológica. Hubo que esperar unos millones de años más para ver aparecer las plantas superiores, que vencieron estas limitaciones y completaron la conquista del medio terrestre, donde actualmente dominan. De esta forma, el balance entre ventajas e inconvenientes de ser musgo ha determinado el nivel de su éxito ecológico y les ha permitido encontrar su lugar, o mejor dicho, sus lugares en el mundo. Y es que los musgos están presentes en todos los ecosistemas, salvo el marino, pero solo prevalecen en ambientes hostiles, insoportables para otras plantas. Uno de estos ambientes son las turberas, humedales ácidos dominados por musgos del género Sphagnum. Las partes apicales de estos musgos mantienen el crecimiento vertical de las turberas, mientras que las basales se van descomponiendo lentamente, formando la turba. Las condiciones anóxicas tan particulares que se crean en las turberas favorecieron, por ejemplo, la conservación del llamado hombre de Tolun, un cadáver con una soga al cuello, que fue descubierto en una turbera danesa en 1952 y cuya muerte supuestamente ritual ocurrió hace más de 2000 años. Otros ambientes propicios para los musgos son rocas desnudas, bosques sombríos, cortezas de árboles, suelos secos o lagos profundos. En este ambiente de lagos se han encontrado musgos a más de 100 metros de profundidad, soportando continuamente el frío y la penumbra. También son propicios los arroyos de montaña, donde hemos desarrollado muchas de nuestras investigaciones en relación con los efectos que tiene el cambio climático, concretamente la degradación antropogénica del ozono estratosférico y el consiguiente aumento de radiación ultravioleta B sobre los ecosistemas. Puede sorprender la gran biodiversidad que existe de musgos, unas 12.000 especies en todo el mundo, de las cuales aproximadamente 1.000 se encuentran en España. A pesar de ello, su conservación no se tuvo en cuenta hasta 1992, cuando aparecen por primera vez en las directivas de la Unión Europea. 2 años después se publica el primer libro rojo de los musgos de la península ibérica, que se actualizó en 2012 y al cual contribuimos prácticamente todos los especialistas de España y Portugal. Sin embargo, y a pesar de que en España existen 63 especies, o bien exclusivas o bien raras en Europa o en el mundo, apenas existen medidas legislativas específicas de protección. Las principales amenazas que sufren los musgos son consecuencia de las actividades humanas, que frecuentemente destruyen sus hábitats típicos. Y esto ocurre por diversas razones: por contaminación, por construcción de edificios e infraestructuras, por erosión, deforestación, incendios
En el ámbito acuático, por modificación de los cursos de agua, por el calentamiento global y el cambio climático, e incluso por la recolección abusiva de musgos en la época navideña, actividad que en nuestra opinión sería conveniente regular o, quizá mejor, abandonar completamente. Del maestro de escuela de Ortigosa de Cameros, Melchor Vicente, a principios del siglo XX. Después del oscuro periodo en la etapa central del siglo XX, la fundamental reimpulsora de los estudios sobre musgos en España y La Rioja, ya a finales de los años 70, fue la doctora Creus. Su figura fue clave también para estimular la visibilidad científica de las mujeres en la botánica española de su época, ya que resultó ser la primera catedrática de botánica en España en un mundo dominado absolutamente por hombres. Si añadimos a la biodiversidad riojana también nuestras propias aportaciones, se conocen actualmente 336 especies de musgos, más de una tercera parte de las conocidas en España. Esta proporción es muy destacable, dado que la superficie riojana apenas representa una centésima parte de la española, y se basa en la gran variedad ecológica y naturalística de nuestra región. Las zonas más interesantes son las sierras de la Demanda, Urbión, Cebollera y Cameros, que se han declarado en conjunto como área importante de briófitos en la península ibérica. De esas sierras provienen los hallazgos más interesantes en La Rioja y, por ejemplo, las 4 especies catalogadas como vulnerables en el Libro Rojo de la península ibérica y que se encuentran en La Rioja. Entre estas 4 especies destaca Polia obtusifolia, conocida únicamente en la península ibérica de los Picos de Urbión, donde la encontramos en 1995. Otros musgos llamativos, por no cansarles, solo 2, son Selania glaucestens, que recibe esta denominación por el color glauco, muy curioso, de sus hojas, y Hookeria lucens, una hermosa especie cuyo nombre alude al particular brillo que la caracteriza. La Rioja no está en absoluto agotada desde el punto de vista musgoso y seguro que nuevas exploraciones conducirán a aumentar el número de especies conocidas. Una de las preguntas más frecuentes que nos hacen a los especialistas en musgos, muchas veces con retranca de parte hasta de los propios, de esos que se llaman amigos, es ¿para qué sirven? En línea con el concepto de los servicios ecosistémicos, un concepto relativamente moderno que presta la naturaleza a la humanidad, la primera gran utilidad de los musgos es contrarrestar los efectos del calentamiento global, ya que actúan como sumidero de dióxido de carbono para la fotosíntesis. Asimismo, sirven de refugio o alimento a muy diversos animales, desde mamíferos como los renos o roedores, aves o anfibios en el medio acuático, los renacuajos. Sin embargo, se ha explorado poco todavía su comestibilidad para el ser humano, así que les invito a experimentar, si conocen algún cocinero de nueva cocina, pues ahí tienen una buena cantera para hacer buenas tapas. Seguramente, los musgos con utilidades más diversas son los esfagnos de las turberas. En efecto, la turba que forman al descomponerse se extrae y se usa como combustible, entre otras cosas para aportar aroma a la malta en la elaboración del whisky y también como sustrato en el cultivo de plantas. Estos usos, de gran valor económico, pueden causar la destrucción de las turberas, por lo que se necesita su explotación sostenible. En jardinería, especialmente en países orientales, los musgos se emplean como alternativa al césped, ya que no requieren ningún riego y muy escaso mantenimiento. Y también en la confección de jardines en miniatura, un arte floral muy famoso en Japón. Otras utilizaciones son la decoración, la joyería, la fabricación de tejados y fachadas verdes y el uso forense. También existen curiosas tradiciones, como los hombres de musgo de Béjar, que desfilan en la procesión del Corpus Christi desde el siglo XIV. Con ello se conmemora la legendaria toma nocturna de la ciudad en la Reconquista por parte de un grupo de soldados cristianos que se disfrazaron de esta manera para provocar la sorpresa entre los defensores musulmanes.
El uso medicinal de los musgos se remonta a la antigua China y otros países orientales, donde unas 40 especies forman parte todavía de la medicina popular y se venden incluso en mercadillos. En la actualidad se conocen más de 1000 compuestos bioactivos con propiedades diversas, antibióticas, anticancerígenas, antioxidantes y otras. A esto se unen recientes avances como el cultivo de las especies interesantes, productoras de estos compuestos bioactivos en bioreactores, y el uso biotecnológico de especies con genoma ya secuenciado, como Physcomitrium patens, en la producción de fármacos por ingeniería genética. Desde hace décadas, los musgos son interesantes biomonitores de contaminación. En este ámbito, nuestro grupo de investigación ha desarrollado la red de biomonitorización de La Rioja, basada en el musgo Hypnum cupresiforme, para evaluar la presencia de metales pesados e hidrocarburos aromáticos policíclicos, cuya vigilancia está obligada por la legislación tanto europea como española. La red está integrada en el programa europeo ICP Vegetation, lo que permite comparar los valores detectados en La Rioja en un contexto internacional. También, en este ámbito de la biomonitorización, realizamos hace un par de años una campaña en la ciudad de Logroño, en este caso basada en unos biomonitores innovadores resultado de un proyecto europeo, las esferas de musgo o MOSFERS, en las que el biomonitor es un clon de Sphagnum palustre cultivado en laboratorio. El uso de musgos como biomonitores de contaminación es un ejemplo palpable de que los límites entre ciencia básica y ciencia aplicada son muy difusos, si es que existen, ya que en el caso de los biomonitores debe partirse del conocimiento básico indispensable de la taxonomía, la morfología y la fisiología de los instrumentos que uno utiliza, en este caso los musgos, para posteriormente derivar aplicaciones. Pero no todo es ciencia en relación con los musgos, sino que también hay mucho de estética. Los musgos han sido y son fuente de inspiración en el arte y transmiten muy diversas sensaciones. En la poesía en lengua española, algunos poetas destacan simplemente la sencillez y belleza serena de los musgos, como Antonio Machado cuando dice: como esmeraldas lucen los musgos de las peñas. O Rosalía de Castro: para el pájaro el aire, para el musgo la roca. Sensaciones totalmente antagónicas a la desolación que expresa Pablo Neruda. Ayer, mirando el último crepúsculo, yo era un manchón de musgo entre unas ruinas. E incluso la presencia de la muerte en García Lorca. Los muertos llevan alas de musgo. Pero quizá la imagen más perturbadora de todas sea el erotismo del propio Pablo Neruda. Oh, qué musgo gigante y un cráter, una rosa de fuego humedecido. Ahí lo dejo. En conclusión, los musgos, en su simplicidad y a escala liliputiense, con sus ventajas e inconvenientes, representan una de las muchas estrategias utilizadas por las plantas para sobrevivir en una naturaleza despiadada, pero que a la vez resulta diversa e inclusiva, y que ofrece oportunidades a todas las formas de vida en nuestro todavía, y a pesar de todo, maravilloso planeta. No quisiera terminar sin reivindicar, una vez más, la necesidad de la ciencia como compañera inseparable del progreso social y de la lucha contra la desigualdad. Esta necesidad, que en España se ha ignorado históricamente, se ha hecho más patente si cabe en estos azarosos tiempos de pandemia. Ojalá que esta tragedia nos sirva de aprendizaje. Hagamos más ciencia, aprendamos más ciencia, apliquemos más ciencia. Más ciencia, por favor, porque sin ciencia no hay futuro. He dicho, muchas gracias. Excelentísima señora Presidenta de la Comunidad Autónoma de La Rioja, autoridades civiles, políticas y universitarias, partícipes de la comunidad universitaria,
y público que sigue la retransmisión telemática. Señoras y señores, les doy la bienvenida a la Universidad de La Rioja. El curso que terminó lo hizo en una situación de excepcionalidad y este que comienza nace en una nueva excepcionalidad, lo que va a teñir toda la vida universitaria, incluyendo este acto solemne de apertura de curso. Y, como no, mis palabras. Habitualmente, los discursos como este se inician con un listado de reconocimientos, para después esbozar una suerte de deseos o alguna declaración política. Me van a permitir que en esta ocasión, por mor de la brevedad, y también porque es la quinta ocasión en la que intervengo en un acto de esta naturaleza en un mandato que debiera haber sido de 4 años, me van a permitir, digo, que mis palabras comiencen, continúen y finalicen con agradecimientos. Y en primer lugar, quiero agradecer a quien me ha precedido en el uso de la palabra, al catedrático Javier Martínez Abaigar, por su iluminadora lección inaugural, que condensa amor por la investigación y lucha por la sostenibilidad. Gracias, Javier. Gracias, Javier. Continúo con el agradecimiento a la asistencia, que debe ir acompañado de una disculpa para las autoridades y agentes sociales que por las limitaciones de aforo no han podido recibir invitación para esta aula magna. Quiero mencionar expresamente a las direcciones de los departamentos universitarios, pieza clave en la arquitectura de nuestra organización, pero que no podían acudir hoy aquí si queríamos respetar la distancia mínima universitaria. Gracias a las administraciones públicas y, en particular, a la presidenta de la Comunidad Autónoma de La Rioja, que con su presencia aquí hoy ilustra el soporte continuo que su gobierno ha aportado a la universidad en esta travesía pandémica en la que aún navegamos. Espero que el Gobierno y el resto de administraciones también hayan apreciado la colaboración que desde la universidad se ha ofrecido en un gesto de apoyo mutuo institucional. Gracias, presidenta. También se encuentra en esta sala el presidente del Consejo Social, al que agradezco, como al Consejo al completo, al Consejo Social al completo, su labor de supervisión y facilitación, que en el caso de José Luis López de Silanes se extiende a su quehacer como presidente de honor del Campus de Excelencia Internacional Iberus. Nuestras alianzas con Iberus y con el Grupo 9 de universidades están haciendo menos solitario este arduo camino para gestionar la universidad en tiempos de pandemia. Gracias, José Luis. El siguiente colectivo al que me quiero referir en este desordenado catálogo de agradecimientos es al estudiantado. Han sabido adaptarse y superar las dificultades terminando el curso 2019-2020 con éxito, y confío en que con el mismo espíritu constructivo abordarán los desafíos de este nuevo curso. Quiero detenerme brevemente en aquella minoría del estudiantado que me provoca una gran ternura, que son quienes claman en redes para que las alteraciones académicas fruto de la pandemia nos lleven a devolver parte del dinero de sus matrículas. Confunden el precio de la adquisición de un producto, a lo que parece que se refieren, con el valor de un servicio público, que es lo que realmente la universidad proporciona. En su efervescencia, ignoran que el dinero que aportan no cubre ni siquiera el 20% de los costes de mantener la universidad. Por ello, les recomiendo que cultiven su indignación, pero que a ser posible la enfoquen a mejor causa. Por ejemplo, a exigir que a la universidad llegue a quienes excluye por motivos socioeconómicos, a esa parte de la ciudadanía que no accede a la universidad, pero que con sus impuestos o no recibiendo otros servicios públicos financia actos como este y las clases presenciales o telemáticas de nuestro reivindicativo estudiantado. Quiero reconocer públicamente la labor de nuestro personal de Administración y Servicios, que con su entrega callada y en ocasiones ignorada ha permitido la continuidad del funcionamiento de nuestra institución. Entendieron claramente que el cierre de edificios y, por tanto, el trabajo desde sus domicilios no era una regulación exprés del teletrabajo, sino una cuestión de urgente necesidad. Y de modo similar, nuestro personal docente comprendió que al pasar a impartir toda su docencia de modo telemático,
no nos transformábamos en una más de esas presuntas universidades en Internet, ni mucho menos. La capacidad de adaptación del personal docente, que va a seguir requiriéndose en el nuevo curso, merece todo nuestro agradecimiento. El personal investigador, en gran parte coincidente con el docente, nos mostró cómo nada les detiene, y con su empeño excepcional en tareas relacionadas con la lucha contra la pandemia, en un sentido amplio, fueron el mejor ejemplo de lo que siempre repetimos, y también hemos escuchado en el discurso de Javier. No hay universidad sin investigación, no hay mejora social sin investigación. Solo saldremos más fuertes de las crisis con investigación. Gracias a los desvelos de todo el personal investigador. No quiero olvidar a las personas que han dedicado una parte de su tiempo a las labores de representación en la universidad, con mención especial a la representación del estudiantado y al Consejo de Estudiantes, quienes compaginaron en algunas ocasiones la finalización de sus estudios con largas sesiones de coordinación y necesaria crítica a quienes gestionamos la universidad. Gracias, y gracias también al resto de miembros del Comité de Coordinación Permanente contra la COVID-19 y a quienes ocupan cargos institucionales de gestión. El personal de nuestras dos fundaciones, la General y Dialnet, no se quedó atrás en la adaptación a las nuevas circunstancias, manteniendo y mejorando en muchas ocasiones su desempeño. Mostraron, de nuevo, otra idea que hemos repetido con frecuencia, que pese a su diferente adscripción administrativa, forman parte indisociable de la comunidad universitaria. Llega ahora el momento de reconocer la labor de las empresas auxiliares: limpieza, mantenimiento, vigilancia, soporte tecnológico. En estos duros meses hemos sido conscientes, como ha sucedido en el resto de ámbitos sociales, de la necesidad de su trabajo. Auxiliar no significa secundario ni prescindible. Gracias a todo ese personal externo a la universidad, pero que está siempre a nuestro lado. Por fin, y ya voy acabando, expreso nuestro agradecimiento a la ciudadanía, que ha comprendido lo extraordinario de la situación y que esperamos que apoye a las universidades públicas y que no nos olvide ni abandone cuando lleguen los recortes. Repito, sin investigación, que en España es tanto como decir sin universidad pública, sin investigación será imposible una salida justa y solidaria de esta crisis. Y para todo el mundo, un último mensaje, al estilo de la gente de la Ribera. La universidad no rebla. La universidad no está ni va a estar al servicio de ningún partido, de ningún sindicato, de ninguna consejería o de ningún gobierno. No por falta de respeto a esas instituciones, sino por todo lo contrario, por el máximo respeto al servicio mayor al que nos debemos, la mejora del bienestar social, la búsqueda del bien común, sabiendo que el concepto mismo de bien común es elusivo y que debe ser construido por medio de un esfuerzo colectivo, en el que participará la universidad como una agente más. Y así termina este discurso en funciones. La Universidad de La Rioja responde. La Universidad de La Rioja funciona. La Universidad de La Rioja no rebla. Gracias. A continuación, la excelentísima señora doña Concha Andreu Rodríguez, presidenta de la Comunidad Autónoma de La Rioja, nos dirige las palabras de apertura del curso académico. Gracias, rector. Magnífico rector, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, catedrático don Javier Martínez Abaigar, miembros de la comunidad universitaria presentes, señoras y señores. Permítanme un inciso. Ya sé que este es un acto muy solemne, pero permítanme un inciso de emoción. Yo vengo aquí representando a todas las riojanas y riojanos, orgullosa presidenta, pero no puedo por menos que agradecer al catedrático la lección magistral que tiene que ver con botánica, esa especialidad que tengo perdida en el tiempo y que yo estudié en Salamanca. Lo mío era la flora melífera,
pero al volver a escuchar a un botánico hablar y poner sobre el papel la importancia, sobre la mesa, la importancia de la botánica, pues me he emocionado. Así que en esta apertura solemne permítanme este inciso. Muchísimas gracias. Ha sido un regalo, rector. Hace un año, cuando apenas llevaba un mes a la cabeza del nuevo gobierno de La Rioja, me subí a un escenario parecido a este en mi primera apertura de curso de la Universidad de La Rioja como presidenta. Había mucha más gente presente, por supuesto, nadie llevábamos mascarilla. Todo era normal, aunque no fuéramos conscientes de esa maravillosa normalidad. Hoy el panorama ha cambiado. Y no voy a hacer aquí un ejercicio de hipocresía presentando un relato edulcorado de una realidad que está siendo enormemente, digámoslo así, enormemente desafiante. De una manera u otra, todos estamos sufriendo los efectos de la pandemia. Y así cobran todo el sentido los agradecimientos que has realizado, rector, a los que me uno de corazón junto al resto de equipo de gobierno. Personal de administración, servicios, docentes, personal investigador, trabajadores de las fundaciones ligadas a la universidad, alumnado. Todos y todas han dado lo mejor de sí mismos durante el pasado curso académico para tratar de sacarlo adelante pese a todas las dificultades, que no han sido pocas. Doy fe de ello. Y aunque el rector es de naturaleza humilde y no ha querido hacer mención a ello, creo que debemos destacarlo. En los peores momentos de la pandemia, durante la pasada primavera, y créanme que los hubo, y muy malos, muchísimos miembros de la comunidad universitaria dieron un paso al frente para arrimar el hombro en la lucha contra el coronavirus. Durante los meses de la pandemia, la universidad realizó un importante esfuerzo para afrontar el cambio de modo presencial a no presencial. Y puede parecer sencillo, pero créanme que no lo ha sido para nadie. Hemos tenido que salvar muchos obstáculos, no solo organizativos, sino también con el objetivo de que nadie quedara atrás. También debemos destacar la gran apuesta por la innovación realizada y la colaboración. Gracias al trabajo desinteresado del área UR-Maker, ayudaron a proteger con sus creaciones al personal sanitario y sociosanitario de la región e hicieron posible que los niños y las niñas de La Rioja cambiaran de pantalla. Esa campaña que pusimos en marcha para ofrecer esas pantallas de protección tras el confinamiento. Ese enorme esfuerzo de todos y todas se prolongó durante los meses de verano y en colaboración con el Gobierno de La Rioja, con el Ministerio de Educación, sindicatos educativos y distintos ayuntamientos riojanos, dio como resultado la concreción de un plan de contingencia que ha permitido volver a la docencia presencial, a los centros educativos de la comunidad en condiciones de seguridad sanitaria. Esta es la materialización de un trabajo conjunto y coordinado que ha permitido un inicio de curso seguro. Por ello, por su importancia y prioridad para este Gobierno, desde nuestro Ejecutivo aportaremos al sistema universitario la máxima dotación posible procedente del Fondo COVID-19. Pasadas ya 5 semanas del inicio de curso en niveles inferiores al universitario, podemos decir que únicamente se han registrado 342 casos positivos de una comunidad educativa total de casi 60.000 personas. Positivos que, si no se hubiera cumplido el protocolo que he mencionado, no se hubieran ni siquiera detectado. Positivos cuyas cadenas de transmisión no habríamos cortado de otra manera. Ninguno de esos contagios, además, ninguno de esos contagios se ha producido en el ámbito escolar. No soy amiga de autocomplacencias, pero deberíamos felicitarnos, rector, por el trabajo realizado, por el esfuerzo, muchas veces invisible, que realizan. Es en este tipo de cuestiones donde de verdad nos estamos jugando el futuro de nuestra región. Estimado Julio, qué acertada alusión has hecho
a los riesgos de simplificar la realidad que vivimos. Esa reflexión es crucial en estos momentos. En tiempos de incertidumbre, la gente demanda respuestas, a poder ser sencillas, porque es lo más cómodo, pero no existen las respuestas sencillas ante realidades complejas. Y la realidad que nos toca vivir y afrontar es inédita y extraordinariamente compleja. La tecnología, además, ha transformado la comunicación de manera radical, y aunque no siempre es para bien. Esta transformación fomenta en ocasiones la fragmentación política, la construcción de cámaras de opinión estancas y polarizadas, y la creación de un clima de sospecha general que cuestiona de manera constante el papel de nuestras instituciones y, por tanto, de nuestro sistema democrático. Es imposible mantener la cohesión en una sociedad si la mitad de la ciudadanía ve la realidad de una manera opuesta a la otra mitad. Por eso, pese a la pandemia, o precisamente por ella, quienes tenemos responsabilidades públicas y repercusión social, no debemos caer en el juego tentador de simplificar la realidad. Y por eso, en la necesaria labor de pedagogía social que requieren los tiempos que vivimos, la academia debe ejercer un papel protagonista. La universidad y los miembros que la componéis tenéis un compromiso con el resto de la sociedad que en este momento más que en ningún otro es fundamental que ejerzáis. Y quiero agradecéroslo y reconocerlo. La mayor parte de políticos y la inmensa mayoría de la población, ante la llegada de la pandemia, hemos vuelto la mirada hacia los investigadores y hacia la ciencia, buscando respuestas y soluciones, a poder ser inmediatas. Pero la ciencia no funciona así. La ciencia no es un oráculo. Hay miles de investigadores que terminan en callejones sin salida, que son caminos recorridos totalmente válidos, que hace avanzar el conocimiento de igual manera que descubrir el camino correcto. No hay necesariamente un avance lineal, no es un proceso inmediato. Pero la investigación científica y la Universidad de La Rioja siguen siendo nuestra mejor baza para encarar el futuro. Por eso, pese a todas las dificultades que hemos encarado durante el ejercicio, hemos apostado por incrementar el presupuesto de la Universidad de La Rioja este año hasta los 38,4 millones de euros, lo que supone un 3% respecto al año 19, un 8,3% de incremento respecto al año 2018. Esta dotación ha venido a reforzar los recursos dedicados a la actividad investigadora, incrementando el presupuesto a este fin en un 15,91% respecto a 2018. Desde el Gobierno de La Rioja se han prorrogado además 2 meses los contratos del personal investigador contratado a través de la UR. Estas y otras medidas suponen una apuesta por el personal de investigación y los programas universitarios de I+D. Y es una apuesta que este Gobierno hace con el convencimiento de quien sabe que el refuerzo de los servicios públicos y de la educación superior es clave para combatir los efectos de la pandemia. Por eso, también se han incrementado las becas de movilidad un 30,75%, pasando de los 734.000 euros a 960.000. Y se han reducido los precios también de la primera matrícula, que es solo una parte testimonial del coste total de una plaza universitaria, que, como bien dice el rector, en un 3,52% la podemos dejar a niveles de 2011. Asimismo, se ha flexibilizado la forma de pago de esas matrículas y se ha reducido un 66% las tasas de la EBAU. Para este Gobierno de La Rioja, la situación socioeconómica de la familia del alumno o de la alumna no puede ser jamás una barrera de acceso a ninguno de los niveles educativos. Jamás. Para preparar este discurso, releía estos días la intervención que llevé a la tribuna en la apertura del curso del año pasado. Los compromisos que en ese texto establecía con la universidad siguen siendo totalmente vigentes. Y leo literalmente:
Durante los próximos años, la Universidad de La Rioja será el pilar fundamental desde el que pivotar el crecimiento económico equitativo y el cambio de modelo productivo en esta región. En los últimos 27 años, la Universidad de La Rioja ha sido uno de los principales, si no el principal, motor de crecimiento económico, de desarrollo social y de progreso cultural e intelectual de esta región. Los miles de personas que han pasado por ella han sido uno de los colectivos más determinantes en la profunda y visible transformación que nuestra comunidad autónoma ha vivido en las últimas décadas. Hay muchas formas de sufrir una pandemia internacional. Hay muchísimas formas de afrontar la gestión de la mayor crisis sanitaria, económica y social que ha vivido nuestra comunidad autónoma en toda su historia. La experiencia reciente demuestra que disponer de unos servicios públicos fuertes y eficaces es capital para amortiguar el impacto del coronavirus en los miembros más vulnerables de la sociedad. También hay muchas formas de salir de esta crisis. La apuesta del Gobierno de La Rioja por el papel protagonista de la Universidad de La Rioja en ese futuro de recuperación, que llegará más pronto que tarde, es clara. La Universidad de La Rioja se implicará de forma directa en los proyectos estratégicos y de desarrollo autonómico de La Rioja, a través de los cuales accederemos a los fondos europeos de recuperación. Será un vector de desarrollo, de innovación, de generación, atracción y conservación de talento a través de sus estudios y de sus programas de investigación y de incorporación de profesores y doctores. Somos muy conscientes de que la universidad no es una unidad de gasto, sino una auténtica inversión y un agente de desarrollo económico y social. No lo deberíamos olvidar nunca. Y tampoco debemos olvidar que la dinamización de todos los agentes del sistema de ciencia, tecnología e investigación es clave para contribuir de una manera efectiva al desarrollo de la comunidad autónoma de La Rioja. Trabajando juntos, con generosidad y lealtad institucional, desde nuestras respectivas competencias, somos mucho más fuertes. Lo hemos demostrado en los peores momentos de la pandemia. Sigámoslo demostrando ahora, encarando la recuperación social y económica de esta tierra, también unidos y coordinados. Muchas gracias. En nombre de Su Majestad el Rey Don Felipe VI, declaro inaugurado el curso académico 2020-2021 en la Universidad de La Rioja.